¿Te está gustando esta historia? Suscríbete a Universo Light Novel y sé el primero en enterarte de nuevos capítulos. Saludos ninjas del Universo Light Novel, prepárense, porque el ataque a Konoha ha comenzado, y las bestias con cola han sido desatadas. El caos y la destrucción llueven sobre la aldea, liderando un jutsu colaborativo masivo. Invoca un fénix de fuego que envuelve a la bestia en un infierno llameante, derribándola del cielo. Pero justo cuando los ninjas de Konoha logran contenerla, la verdadera pesadilla aparece. En 9 colas, controlado por un misterioso hombre enmascarado, irrumpe en la aldea. En los capítulos anteriores, mientras el 7 colas siembra el pánico desde el cielo, Pakura da un paso al frente y demuestra su increíble valía. Su objetivo no es la aldea, es el propio Danzo. En un giro impactante, contraataca la liberación de madera de Danzo y, con una velocidad imposible, lo atraviesa con 2 varas negras. Lo que sigue es un duelo de habilidades rotas y una batalla de ingenio sin igual. Danzo, demostrando una increíble percepción, logra contrarrestar el Kamui de Obito y, con una estrategia brillante, le acierta un Rasengan de bola ultra grande, que lo deja al borde de la muerte. Pero justo cuando Danzo corre para unirse a la defensa, es interceptado por el verdadero cerebro de todo, Uchiha, Obito, fusionado con Zetsu. Sin embargo, cuando la victoria parecía suya, Zetsu Negro toma el control total del cuerpo de Obito, revelando un poder ancestral y aterrador. Atrapado y herido de muerte por el ser más antiguo y malévolo del mundo, Shinobi, ¿será este el fin para la oscuridad de Konoha? ¡Vamos a descubrirlo! Chapter 101 Jinyan Release Danzo giró la cabeza para mirar la figura de Zetsu Negro parado frente a él. Desde el punto donde fue apuñalado, todo su cuerpo comenzó a petrificarse rápidamente, convirtiéndose en madera a una velocidad alarmante. Yatsu de sellado. Las runas selladoras se extendieron hacia afuera con el clon de madera como centro, formando un sello que abarcó todo dentro de un radio de 5 metros. Funcionó. Al ver a Zetsu Negro visiblemente restringido en sus movimientos, Danzo sintió una ulide de satisfacción. Yatsu de sellado. Liberación de madera, atadura de estrangulamiento silencioso. Danzo no perdió tiempo y aplicó inmediatamente otra técnica de sellado. Su brazo de madera se extendió de forma antinatural, enroscándose alrededor del cuerpo de Obito y comenzando a contraerse. Realmente eres bastante cauteloso, comentó Obito, manteniendo la distancia mientras observaba atentamente a Danzo. Los sellos en su cuerpo se desvanecieron lentamente hasta desaparecer por completo. El Yatsu de sellado no funcionó, pero solo un poco mejor que el ninjutsu normal. Seguía absorbiéndose. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo manejas la liberación Jinyan? Preguntó Danzo mientras analizaba la situación, considerando ya una posible retirada. Lo descubrirás pronto, respondió Zetsu Negro, mientras sus manos formaban una rápida secuencia de sellos manuales. Mientras se movía, Zetsu Negro, ¿qué haces? La expresión de Obito se tornó sombría al sentir que su energía vital se agotaba rápidamente. Ya se preparaba para liberarse del control de Zetsu Negro en cualquier momento. Está bien, Obito. Puedes pedirle a Zetsu Blanco que te reponga después. La presencia de Zetsu Negro se volvió más siniestra, dándole a Danzo una sensación incómoda. Genjutsu, técnica del portador de la oscuridad, liberación de viento, gran avance, zumbido. Danzo intentó interrumpir la percepción sensorial de Zetsu Negro, pero la técnica no tuvo ningún efecto. Con una velocidad muy superior a la anterior, Black Zetsu atravesó la persistente nube de polvo y cargó directamente hacia Danzo. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. Tras varios intercambios, Danzo se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal. La fuerza y la velocidad del Zetsu Negro se habían duplicado, y la influencia en su chakra era cada vez mayor. ¿Podrá mejorar por la fuerza las habilidades de su anfitrión para aumentar su propia destreza en el combate? Mientras estaba involucrado en la feroz batalla, Danzo de repente sintió un escalofrío recorrer su columna. Cuando, sí, ¿te diste cuenta? Los ataques del Zetsu Negro se volvieron aún más feroces. Liberación de viento, danza aérea caótica. Sin embargo, en lugar de las esperadas ráfagas turbulentas que llenaban el campo de batalla, solo se agitaron unas pocas brisas débiles. Zetsu Negro dio un paso atrás, sonriendo maliciosamente. Liberación Jinyan, colapso devorador. 4 orbs negros, que habían sido enterrados en el suelo de antemano, emergieron de las 4 esquinas del campo de entrenamiento número 3, formando una barrera que selló toda el área. A través de sus Sharingan, Danzo pudo ver que todo el chakra circundante estaba siendo drenado hacia las esferas negras, incluso su propio chakra se estaba evaporando como niebla, atraído hacia ellas contra su voluntad. Necesito encontrar una salida, no te irás. La inquietante voz de Zetsu Negro cortó el aire, como si leyera los pensamientos de Danzo. Se lanzó hacia Danzo una vez más. Liberación de viento, gran bola Rasengan. Mientras la esfera de chakra arremolinada se formaba en su mano, Danzo frunció el ceño. La misma técnica ahora requería más del triple de chakra habitual para mantenerse. Peor aún,
el Rasengan de la gran bola disminuía constantemente de tamaño. Obito había sido herido por esta misma técnica anteriormente, esto significaba que la liberación Yin-Yang de Zetsu Negro no era tan invencible como Madore había demostrado más tarde. De las técnicas de sellado anteriores, también era evidente que los Yatsus basados en chakra no eran completamente ineficaces. Mientras los ataques superaran su capacidad de absorción, aún podían infligir daño. Zetsu Negro no evadió el ataque. En cambio, se abalanzó hacia adelante, presionando con ambas manos contra la esfera de chakra que giraba. El Rasengan de gran bola se encogió visiblemente a medida que su chakra se consumía rápidamente. Rasengan de pelota súper grande. Danzou rugió, desatando su chakra en una ulide torrencial sin dudarlo. El Rasengan se expandió rápidamente, tragándose el brazo de Zetsu Negro poco a poco hasta que todo su cuerpo fue envuelto en la brillante esfera azul. Para maximizar el daño, Danzou mantuvo el Rasengan durante 6 segundos completos, asegurando que la fuerza de la técnica permaneciera constante. Entonces, de repente, una mano se extendió desde dentro de la esfera brillante. ¡Maldita sea! Danzou saltó rápidamente hacia atrás, aterrizando firmemente en el suelo. En el momento en que aterrizó, una franja de materia negra se disparó desde abajo, perforando su cuerpo desde abajo. Su chakra instantáneamente entró en caos y un dolor insoportable lo atravesó, bloqueando sus músculos en su lugar. En ese momento, Obito cerró la distancia en un instante. BZZZT, BZZZT. La sangre salpicó en 2 arcos afilados cuando 2 varillas negras, formadas a partir de la liberación Yin-Yang, atravesaron los hombros de Danzou, clavándolo contra la superficie de madera detrás de él. Te tengo. Un rostro oscuro y amenazante emergió de las sombras, susurrando en el oído de Danzou con una voz ronca y escalofriante. Imposible. El sello espacial se rompió. Danzou podía sentir su chakra en completo desorden, mientras la sustancia negra se desataba dentro de su cuerpo. Nunca esperó que lo tomaran por sorpresa de esta manera. Chapter 102. Tenzin Danzou, atrapado contra el árbol, estaba completamente desconcertado. La sustancia negra en su interior fluía como una entidad viviente, absorbiendo con avidez su chakra y fuerza vital. Las 2 varillas negras que le atravesaban el pecho no solo restringían sus movimientos, sino que también sumían su chakra en el caos. Sus pulmones habían sido perforados, lo que dificultaba incluso la respiración. Esta vez sí que he perdido, murmuró Danzou, con sangre filtrándose por la comisura de la boca mientras observaba la figura que tenía delante Obito. No, Zetsu Negro. En ese momento, todo el cuerpo de Obito estaba envuelto en materia negra, dejando solo sus Sharingan expuesto. Sin embargo, en lugar de mostrar emoción, su mirada reflejaba un atisbo de miedo. La sustancia negra se desvaneció gradualmente. El Zetsu Negro perdió el control del cuerpo, e incluso los restos adheridos al brazo amputado comenzaron a desvanecerse. Tos. Con el control de su cuerpo recuperado, Obito cayó de rodillas repentinamente, tosiendo violentamente. Su voz era ronca, como la de un anciano. La mitad de su rostro, antes juvenil, ahora estaba cubierta de arrugas. Una profunda inquietud se apoderó de su corazón. Recordando lo que acababa de suceder al enfrentarse al Rasengan de la super bola grande, Zetsu Negro lo envolvió por completo, sin darle tiempo a reaccionar antes de que su cuerpo fuera completamente dominado. En esa oscuridad, se sintió aislado de todo, incluso la barrera espacial que permitía a Kamui se había roto. Sin embargo, su cuerpo se estaba deteriorando a un ritmo alarmante. A cada segundo, sentía que su vida se le escapaba. Incluso con las células del Zetsu blanco parcialmente integradas en él, había estado al borde de la muerte. Y esa aterradora sensación de perder el control, de estar sin vida, era la primera vez que Obito experimentaba una impotencia tan absoluta. El Zetsu Negro lo había dominado al instante, obligándolo a usar Kamui contra su voluntad. Esto era simplemente, Obito, ¿estás bien? La voz ronca de Zetsu Negro resonó en sus oídos. Estoy bien. Obito tranquilizó su mente, levantando lentamente la cabeza para mirar al Danzou capturado frente a él. Al menos este viejo ya está acabado. Obito se puso de pie y caminó hacia Danzou. La escena era sombría. Danzou, clavado al árbol, se encontraba en un estado lamentable, pero Obito, de pie frente a él, no estaba mucho mejor. Tenía la ropa rota, su cuerpo envejecido y le faltaba un brazo. 2. Parece que su colaboración no es muy armoniosa, comentó Danzou, con la respiración entrecortada, pero con un tono divertido. Había notado claramente el miedo en los ojos de Obito al emerger del impacto del Rasengan. Incluso al borde de la muerte, sigues intentando sembrar la discordia, como era de esperar de la oscuridad de Konoha. Obito miró a Danzou con fría indiferencia, pero con un matiz de admiración en su tono. SZZZT, una rápida espada infundida con chakra atacó, cortando el brazo derecho de Danzou en un instante. Obito recogió la extremidad cortada y la presionó contra su propio brazo faltante. La sustancia negra se extendió rápidamente, integrando el brazo con su cuerpo. No está mal. Un cuerpo infundido con chakra vital hace honor a su nombre. Obito flexionó los dedos, probando su nueva extremidad. Danzou soltó una risita, como si no acabara de perder un brazo. Su mirada se dirigió a Obito, que ahora portaba su miembro trasplantado. Por mucho que intentes disimularlo, puedo ver la inquietud y el miedo en tu corazón. 2. La sangre se acumuló en sus pulmones, lo que le obligó a sufrir un ataque de tos incontrolable. Una tensión sutil llenó el aire. Obito rió levemente.
¿Estás rogando por la muerte? No te preocupes. En cuanto extraiga la información que necesito, te concederé tu deseo. Primero quítale las otras extremidades. Algo parece estar mal con el 9 colas. La voz de Zetsu Negro resonó desde el cuerpo de Obito. Tos, tos. Danzou, encorvado y tosiendo, de repente dejó escapar una leve risita. Tos. ¿Sabías, Obito, cómo sabe mi nombre? El cuerpo de Obito se tensó ante la mención de su identidad. Lentamente, Danzou levantó la cabeza, sus ojos se llenaron de burla. Nunca vivirás en un mundo donde exista Rin. La expresión de Obito se torció de furia en un instante. Bastardo. Su palma, cubierta de chakre, se lanzó hacia adelante, con el objetivo de aplastar el cráneo de Danzou. Obito, Zetsu Negro reaccionó con rapidez. La materia negra surgió, envolviéndose alrededor del brazo de Obito y sujetándolo. No podía dejar que Obito matara a Danzou, al menos no todavía. Pero justo cuando contuvo a Obito, una sensación escalofriante lo invadió, haciendo temblar incluso su existencia sin forma. La fuente, el ojo derecho de Danzou. Un patrón intrincado y fascinante floreció dentro de sus Sharingan. Dojutsu, Tenshin, ven conmigo al infierno. Sello de los 4 símbolos invertido, en un rincón sombreado de Konoha, Kakashi yacía inconsciente. De repente, su ojo izquierdo se abrió de golpe y la sangre le corrió por la mejilla. Su cuerpo se convulsionó violentamente. El espacio frente a él se retorció. ¡Bum! Un Obito de pelo blanco se estrelló contra el suelo, inmóvil. Durante un largo rato, nada se movió. Entonces, desde el centro del pecho de Obito, una masa de materia negra se extendió lentamente, envolviendo la mitad de su cuerpo. Poco a poco, se puso de pie, tambaleándose, inestable y desorientado. ¡Ah! Mi conciencia. Un extraño y doloroso gemido escapó de Zetsu Negro. Pensar que existía tal Dojutsu. Ese viejo bastardo era despiadado. Recordando el patrón del Mangekyo Sharingan de Danzou, Zetsu Negro se estremeció. Esa técnica lo había superado todo, golpeando directamente el alma. Su fuerza despertó en él un miedo primitivo. Si no hubiera usado a Obito como escudo, incluso según la voluntad de Kagaye, no estaba seguro de haber podido sobrevivir. Y ese sello se activó en el momento de la muerte. Al menos Obito dejó estas coordenadas. Descansa en paz, Obito. Cuidaré bien de tus restos. Zetsu Negro se agachó y agarró al inconsciente Kakashi. A diferencia de Obito, no tenía sentimientos complicados hacia Kakashi. Incluso en su estado inconsciente, Kakashi gimió de dolor, su ojo ardía de agonía. En el inquietante silencio del callejón, su voz era particularmente inquietante. Chapter 103 The Passing of Minato, Lord Danzou. Varias figuras oscuras llegaron al campo de entrenamiento número 3. El área estaba completamente irreconocible, reducida a un enorme cráter, como si todo hubiera sido tragado por completo. En el fondo del cráter, Danzou se levantó lentamente, apoyando su cuerpo. Su rostro estaba envejecido, su ojo derecho pálido y ciego. Sin embargo, el miembro que había sido amputado ahora estaba completamente restaurado. ¿Quién hizo esto? Dahama. Los ojos de Pakura brillaron de ira e inquietud. Estoy bien, Pakura. La voz ronca de Danzou la interrumpió. Pudo sentir la sustancia negra dentro de él surgiendo nuevamente, extendiéndose salvajemente por su cuerpo. Un dolor agudo lo recorrió, pero el inmenso chakra de energía vital lo envolvió, suprimiendo temporalmente el caos interior. Su presencia hizo que Danzou se diera cuenta de que Izanagi no era tan todopoderoso como alguna vez había creído. Un rugido ensordecedor resonó desde la distancia. La gran intensidad del sonido provocó un escalofrío en el alma de Danzou, obligándolo a girar la cabeza. Una enorme figura espectral se alzaba sobre Konohagakure, empequeñeciendo incluso al dragón de las 9 colas. Ese es el Shinigami. Señor Danzou, ¿qué ocurre? Pakura siguió su mirada, pero no vio nada. Llévame al 9 colas. Pero tu cuerpo, haz lo que te digo, Pakura. Su voz debilitada no admitía discusión. En el corazón de la aldea, Jiraiya sostenía a un recién nacido en sus brazos. Su expresión era una mezcla de tristeza y complejidad mientras miraba a Minato y Kusina. Los ninjas se reunieron gradualmente, formando una multitud solemne. Minato. Frente al chakra casi ilimitado del 9 colas, Minato decidió utilizar el sello de la muerte del Segede para evitar una mayor destrucción de la aldea. El tercer Hokage estaba cerca, con el rostro en conflicto y un destello de vergüenza en sus ojos. Por un breve momento dudó. Aún así, Minato todavía llevaba su característica sonrisa solar. Jiraiya-sensei, el anciano Danzou me dijo una vez que una corona eleva a su portador por encima de los demás, es un símbolo de estatus. Pero cuando la calamidad azota el cielo, quien la lleva debe mantenerse erguido y dejar que la gente vea un faro de esperanza. Como si sintiera la culpa de Hiruzen, Minato se giró hacia él. Señor tercero, esta es mi propia elección. Con esas palabras, se movió hacia Kusina, sus pasos débiles, acariciando suavemente su rostro surcado de lágrimas. Kusina, lo siento, no pude protegerte a ti ni a nuestro hijo. Minato. Jiraiya colocó al bebé en sus brazos. Naruto. Susurró Kusina, acariciando suavemente al recién nacido, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Danzou, con el apoyo de Pakura, finalmente llegó a la escena. Al observar el espectáculo que tenía frente a él, una sensación pesada se instaló en su pecho. Nada había cambiado después de todo. Señor Danzou, los ojos de Minato brillaron débilmente. Lamento decepcionarlo, Lord Danzou. Para nada, Minato.
lo has hecho mucho mejor de lo que esperaba. Es así. Minato sonrió débilmente, sus ojos perdieron la luz. Fuiste más bien como un mentor para mí. Kusina y yo queríamos que estuvieras presente en la celebración del nacimiento de Naruto para compartir una comida juntos. Notificación del sistema, un personaje importante, Namikaze Minato, te ha reconocido. Conectando. Recompensa adquirida, conciencia espacial, a donde deseas ir. Una recompensa que alguna vez había anhelado, pero Danzou no sentía alegría. Mientras miraba a Minato y Kusina, su corazón se encogió insoportablemente. Minato miró a su hijo. Señor Danzou, podría. Yo lo cuidaré, crecerá feliz. La aldea, y Naruto, te los dejo a ti. Kusina miró a Danzou con profunda gratitud. Para ella, la aldea no significaba nada, solo importaban su hijo y Minato. Pero la decisión de Minato, el trágico destino de los Jinchuriki, como madre primeriza, ni siquiera podía soportar imaginarlo. Kusina, lo siento mucho. Minato abrazó fuertemente a su esposa y a su hijo, su voz cada vez más débil. Los últimos restos de su alma fueron extraídos de su cuerpo mientras el fantasma del Shinigami se desvanecía lentamente. Konohagakure estaba en crisis. En una sola noche, tanto el 7 colas como el 9 colas arrasaron, y el cuarto Hokage pereció. Muchos aún no habían comprendido el verdadero peso de la situación. Sin líder, la aldea recurrió al tercer Hokage, quien dio un paso adelante para recuperar el control. En cuanto a Danzou, después de la muerte de Minato y Kusina, desapareció, llevándose consigo al recién nacido Naruto. Ni siquiera había asistido al funeral del cuarto Hokage y su esposa. En lo profundo del laboratorio subterráneo de Root, Jiraiya estaba de pie con 2 sapos pesados sobre sus hombros, los rasgos distintivos del modo sabio visibles en su rostro. Sus manos palmeadas se retiraron lentamente de la cavidad torácica expuesta de Danzou. Entonces este es el producto de la liberación Jinyan. Es la primera vez que veo uno de cerca. Fukesaku examinó la masa negra envuelta en chakra senjutsu con gran curiosidad. Pulsaba con voluntad propia, luchando contra las runas selladoras que lo rodeaban, intentando liberarse. El cuerpo de este anciano tampoco es normal. Una persona normal habría muerto hace mucho tiempo, comentó Shime, observando el torso destrozado de Danzou. Sus órganos internos destrozados yacían a su lado, pero seguía consciente. Tan pronto como se extrajo la sustancia negra, sus órganos destruidos se regeneraron rápidamente. Jiraiya selló la masa dentro de un recipiente de contención y se la entregó a los investigadores. Gracias, Jiraiya. Danzou exhaló. En cuanto la sustancia negra abandonó su cuerpo, sintió como si por fin pudiera respirar. El chakra vital en su interior trabajaba para restaurar su cuerpo. No durarás mucho, dijo Jiraiya solemnemente. La confianza de Tsunade y Minato en Danzou había llevado a Jiraiya a buscar ayuda de los grandes sabios sapos sin dudarlo, utilizando incluso técnicas que aún no dominaba. Pero en el modo sabio, podía sentir claramente que las células de Danzou estaban siendo drenadas. A pesar de su aparentemente poderosa capacidad regenerativa, todo se debía a un chakra de fuerza vital desconocido que lo mantenía con vida. Jiraiya no se sorprendería si Danzou cayera muerto en el siguiente segundo. Danzou, sin embargo, mantuvo la calma. Todavía tengo asuntos pendientes, no moriré todavía. Él conocía la condición de su cuerpo mejor que nadie, mucho peor de lo que Jiraiya imaginaba. Sin la fuerza de su poderosa alma, ni siquiera toda la energía vital del mundo sería suficiente para sostenerlo. Chapter 104. The Third Hokage. En el cuartel general de la raíz, Danzou se desplomaba en su silla de piedra. El otrora imponente líder ahora emanaba un aire de decadencia, con una sensación de muerte inminente en su presencia. Su brazo sostenía su cabeza, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. La capital del país del fuego ha enviado un enviado a la tierra del rayo. Un número de shinobi no identificados han aparecido en el país de la hierba. 23 individuos sospechosos han entrado en Konoha. Tras escuchar los informes de inteligencia, Danzou finalmente abrió los ojos. A diferencia de su frágil cuerpo, su único ojo visible era agudo e insondable, como un abismo al que nadie se atrevería a mirar directamente. Se sentía como si pudiera penetrar directamente el alma. Eliminar a todos los shinobi no identificados cerca del país del fuego. Envíale una carta al daimyo diciéndole que se calle. La voz ronca y envejecida tenía un tono que no admitía discusión. Una vez que los agentes de Root se marcharon, un rastro de agotamiento cruzó el rostro de Danzou, y lentamente volvió a cerrar los ojos. ¿Cuál es la condición de Kakashi? Ha sufrido un trauma psicológico severo y permanece inconsciente, respondió Pakura, permaneciendo detrás de él con inquebrantable respeto. Danzou estaba seguro de que su Mangekyou Sharingan había infligido graves daños a Obito y a Black Zetsu, pero la magnitud seguía siendo desconocida. Mangekyou del ojo derecho, Gyutsu, Tenshin, un ataque inevitable que perfora el alma. Debido a la resistencia limitada de su Mangekyou, Danzou siempre había mantenido esta habilidad como su carta de triunfo. Los cuerpos del cuarto Hokage y su esposa han sido sellados en secreto, así que no tienes por qué preocuparte. Solo concéntrate en descansar. Pakura miró a Danzou con preocupación. Desde su lesión, apenas se había separado de su lado, presenciando por primera vez lo frágil que se había vuelto. Un miedo inquietante la agarró del corazón. No te preocupes, estaré bien,
Pakura. Danzou la tranquilizó brevemente antes de hundirse en un estado de sueño fingido. Su cuerpo estaba realmente al borde del colapso. Cada vez más, se encontraba cayendo en estos periodos de descanso, desesperado por extender el tiempo que le quedaba. Un mes después de la muerte del cuarto Hokage llegó un decreto de la corte del Daimyo del Fuego, reinstaurando oficialmente al tercer Hokage. Danzou se despertó de su sueño fingido al escuchar la noticia. No esperaba que Sarutobi fuera tan tonto. Traer al Daimyo del Fuego de nuevo a los asuntos de Konoha fue un grave error. Durante los pocos años que Minato sirvió como Hokage, gradualmente redujo la dependencia de Konoha de la autoridad del Daimyo del Fuego. Al final de su mandato, Konoha operaba casi con independencia, hasta el punto que, si hubiera transcurrido otra década, la existencia del Daimyo habría sido prácticamente olvidada. Pero ahora, Sarutobi no tuvo más remedio que actuar. Tras tomar el control, se dio cuenta rápidamente de que la aldea ya no lo reconocía. Incluso los clanes Inoshikacho, antaño sus leales seguidores, ya no le ofrecían todo su apoyo. En esta precaria situación, Omura Mitokado propuso una solución: aprovechar el nombramiento formal del Daimyo para consolidar la legitimidad de Sarutobi. Para los Oldinous y la mayoría de los Shinobi, el Daimyo del Fuego aún ostentaba una gran autoridad. Y así, una oportunidad le fue entregada al Daimyo del Fuego en bandeja de plata. El Daimyo, tras despertarse hacía 10 días y encontrar una carta de advertencia de Danzou junto a su cama, había abandonado sabiamente cualquier plan privado. Sin embargo, ahora todo le había salido como la seda. Con el respaldo del Daimyo, Sarutobi fue reconocido formalmente una vez más como Hokage. Como parte del acuerdo, todos los puestos de control dentro del País del Fuego permanecerían bajo el control Shinobi, pero deberán ser supervisados por la nobleza. Sarutobi aceptó los términos sin dudarlo. Konoha quedó una vez más ligada al País del Fuego. Danzou podía sentir que su vida se escapaba aún más rápido por pura frustración. Debería haber matado a Sarutobi cuando tuvo la oportunidad. Jiraiya entró una vez más a la sede de Ruth, mirando a Danzou frente a él. Incluso sin entrar en el modo sabio, podía sentir la vida drenándose del viejo halcón de guerra. Jiraiya, Sarutobi ha deshecho todo lo que Minato construyó. Necesito que des un paso al frente. La voz de Danzou, aunque débil, estaba cargada de urgencia. Si estás dispuesto, te convertirás en Hokage, y Konoha se estabilizará rápidamente. Danzou no tuvo más remedio que recurrir a Jiraiya en un último intento desesperado. Su cuerpo estaba fallando, ya no podía actuar personalmente, y acechando en las sombras, Obito y Zetsu Negro seguían siendo una amenaza inminente. Aunque Danzou no lo sabía, el alma de Obito ya había sido destruida por Ryutsu Tenshin, dejando solo a Black Zetsu para maniobrar en la oscuridad. Jiraiya, con su actuación estelar durante el ataque del Nueve Colas, su papel como mentor de Minato y su renombre pasado, si él quería el puesto nadie podía desafiarlo, ni siquiera Sarutobi. Pero al final, Jiraiya se negó. Danzou esperaba esta respuesta, pero no pudo evitar suspirar cuando la escuchó. Al observar la figura de Jiraiya alejarse, murmuró: esto es un desastre sin solución. Es hora de dejarlo ir. Lo siento, Minato. Chapter 105. Caltebatin clones. Pasaron 2 meses. En las profundidades de un enorme laboratorio subterráneo, sonidos de asombro resonaron en el espacio. Señor Danzou, esto es increíble, una creación digna de los dioses. Esta es la perfección que he estado buscando. Usando la materia negra producida por el elemento Yin-Yang, se creó un cuerpo perfecto. Incluso las fuerzas normalmente contradictorias del elemento madera y los poderes del linaje Uchiha se fusionaron armoniosamente bajo su influencia. La sustancia negra imbuida de conciencia que obtuvieron esta vez probablemente se originó a partir de un fragmento del cuerpo de Zetsu Negro, una parte que Kagaye separó de sí misma usando la liberación Yin-Yang antes de ser sellada. Fue una separación muy similar a como el sabio de los 6 caminos dividió a los 10 colas en las bestias de 9 colas. Danzou había borrado la voluntad del Zetsu Negro e infundido la esencia de su propia alma en la materia negra, creando el material definitivo para cultivar clones. Incluso las células del Zetsu blanco extraídas del campo de entrenamiento 3 palidecían en comparación. Utilizando la materia negra como recipiente, los dos tipos de células se fusionaron casi instantáneamente, como si siempre hubieran estado juntos. Shinraku, consumido por el éxtasis, contemplaba los 5 enormes contenedores que tenía ante sí. Dentro de cada uno, los embriones flotaban en una solución nutritiva, con pulsos fuertes y constantes, como corazones en miniatura. ¿Cuánto falta?, preguntó Pakura con impaciencia desde detrás de Danzou. Su tono era frío, sin intentar ocultar la intención asesina que subyacía en sus palabras. Shinraku salió de su aturdimiento, con gotas de sudor formándose en su frente. Incluso al ritmo más rápido, tomará al menos 2 años, y no hay garantía de que todos los embriones sobrevivan. ¿Entonces estás diciendo que es posible que ninguno de ellos sobreviva? La gélida voz de Pakura le provocó un escalofrío en el corazón a Shinraku. Una vez que maduren, serán impecables, absolutamente únicos. Basta, intervino Danzou, con voz firme desde su silla de ruedas. Shinraku se acercó con cautela a Danzou, hablándole con mucho cuidado. Señor Danzou, quizás debería transferir su conciencia a un recipiente temporal y darle tiempo a estos embriones para que crezcan. Una vez que maduren,
podrá transferirse de nuevo. Para Shinraku, acelerar el crecimiento de los embriones y arriesgar su perfección era impensable. Además, la materia negra se había agotado por completo. Reproducir estos embriones perfectos era ahora imposible, al menos en el futuro previsible. Tengo 2 años, es tiempo suficiente. Danzou se negó sin dudarlo. Había demorado tanto la transferencia de su conciencia, no solo porque deseaba el cuerpo perfecto, sino porque algo en su alma temblaba al pensarlo. Ahora que su alma se había fortalecido, la sensación de inquietud solo se había intensificado. Fue como si su propia esencia le advirtiera de los peligros que acechaban en ese camino, un camino diferente al de Orochimaru, pero igualmente plagado de peligros. Al mismo tiempo, la reciente recompensa del sistema, conciencia espacial, convenció aún más a Danzou de que fortalecer su alma era crucial para sobrevivir. Su estilo de lucha nunca sería tan rápido ni fluido como el de Minato Unamikaze. Mientras tanto, bajo el nuevo liderazgo de Hiruzen, la atmósfera en Konohagakure había cambiado sutilmente. Aunque Hiruzen había regresado a la oficina del Hokage, la aldea en sí había cambiado drásticamente en los últimos 4 años. Políticas, asignaciones presupuestarias, nombramientos de clanes, alojamiento para civiles, distribución de trabajos. Gran parte de ello desconcertó a Hiruzen. Por ejemplo, el tesoro de Konoha ahora contaba con más de 23.000 millones de raiyos. Tan solo la ciudad de Shirekage generaba unos ingresos mensuales estables de 2.000 millones de raiyos. El pueblo había implementado numerosos programas de apoyo a la matriculación de los hijos de los soldino uzbecas para genios, compensación a los huérfanos de guerra y a los afligidos, reformas legales en el país del fuego, y había aún más políticas en fase de planificación del uso del suelo en Fire Country, las leyes de más alto nivel del país del fuego, restricciones a los privilegios nobles en el país del fuego. La población de Konoha había aumentado a 230.000, una cifra asombrosa teniendo en cuenta que incluso las pequeñas naciones que rodeaban el país del fuego tenían poblaciones de solo 20.000 a 30.000. El número de Jin se había duplicado desde la renuncia de Hiruzen. La matrícula de la academia se había quintuplicado. Por primera vez, Hiruzen cuestionó la validez de su propia filosofía política. No, todo lo que hice fue para asegurar la estabilidad de Konoha. Adoptar una postura de oposición hacia el país del fuego solo traerá desastres, como la reciente masacre de la bestia con cola. La mirada de Hiruzen se endureció. Comenzó a distribuir grandes sumas de dinero, conquistando a muchos de los clanes más pequeños. Brindó alivio a los shinobi heridos y a las familias de los caídos en el incidente de las 9 colas. Dio charlas sobre la voluntad del fuego en la Academia Ninja. Ayudó a los soldinos a reconstruir sus hogares destruidos por las bestias con cola, sin costo alguno. En todas partes de Konoha, la imagen del tercer Hokage trabajando incansablemente se convirtió nuevamente en algo común. El título del Hokage compasivo comenzó a circular. Sin embargo, junto con esto, corrieron rumores de que el clan Uchiha controlaba a las bestias con cola. Después de todo, muchos shinobi habían visto el Sharingan en los ojos de las bestias durante el ataque. A pesar de que el clan Uchiha mantuvo un perfil bajo, una vez más se vio bajo escrutinio. Los rumores se descontrolaron. Una semana después, Hiruzen dio un paso adelante personalmente para calmar los rumores y defender al clan Uchiha. Al mismo tiempo, Uchiha Shisui y otros miembros Uchiha que ocupaban puestos en diversos departamentos fueron destituidos y reasignados a la Fuerza de Policía Militar de Konoha. Sus puestos fueron ocupados por miembros de los clanes Iga, Nara, Aburame y otros. Este movimiento le valió a Hiruzen otra ola de apoyo. ¡Uf! ¡Qué intensidad! Si te está gustando cómo se está desarrollando esta novela, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar esa campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo. Chapter 106. Naruto's Faticaba Kamini se dirigió lentamente hacia la parte más profunda de la base raíz una vez más. Para ser sincera, no quería estar allí. No era solo por el ambiente opresivo, sino también porque esa mujer estaba allí. La noche del ataque del 9 colas, Kamini presenció cómo esa mujer desataba un Yatsu de rango S. El mero recuerdo de su hostilidad disipó su voluntad de resistir, reemplazada solo por miedo y un deseo desesperado de huir. La cámara de piedra parecía más oscura que nunca. Las antorchas de la pared se habían apagado, dejando solo sombras vagas en la distancia. Señor Danzou, Kamini se arrodilló. Podía sentirlo, la asfixiante intención asesina, familiar y desenfrenada, que la acosaba. Era una advertencia. Tu fuerza se ha deteriorado significativamente, resonó la envejecida voz de Danzou desde la oscuridad. Kamini tembló. No había entrenado bien durante los últimos 2 años. Te he decepcionado. Danzou luego dio una dura noticia. Ruth pronto se retirará de la supervisión de la Tierra del Fuego. El cuerpo de Kamini se estremeció involuntariamente. Una risa burlona y femenina rompió el silencio en la oscuridad, pero Kamini permaneció paralizada, procesando la noticia. Sabía que la muerte del cuarto Hokage traería conmoción, pero no a esta escala. 2 años de duro trabajo, perdidos. Antes de que pudiera salir de su aturdimiento, se dio cuenta. Su alma se sentía como si hubiera sido arrastrada a un mar profundo, aplastada por una presión y una desesperación sin fin. Un gemido de dolor escapó de sus labios, totalmente fuera de su control. Ese instante pareció siglos. Cuando por fin recobró el sentido,
Kamini estaba a gatas, jadeando. El sudor le goteaba de la frente, mezclándose con la saliva que le resbalaba por la barbilla. Tengo una misión para ti, sí, Lord Danzou. El intento de Kamini de parecer tranquila se vio socavado por el temblor de terror en su voz. Danzou reapareció en la oficina del Hokage después de una desaparición de 3 meses. Cuando Jiraiya llegó, la atmósfera era sofocantemente tensa. Sensa, Danzou-sama. Jiraiya rió torpemente al ver que nadie lo reconocía y se hizo a un lado. Saludó a Pakura, pero ella tampoco respondió. El aire pesado y extraño era insoportable. Hasta, Danzou-sama, Hokage-sama, Jiraiya-sama. Entró un anciano vestido con sencillez. Si no fuera por el emblema de la hoja oculta en su ropa, uno podría confundirlo con un granjero en lugar de un ninja. Kosuke, eres tú, dijo Jiraiya, saludándolo con cariño. A pesar de la antigüedad de Kosuke, ambos habían trabajado juntos en misiones durante la época de Jiraiya como Chunin. Jiraiya siempre lo había considerado un compañero confiable. Te he convocado aquí para una misión importante, dijo Hiruzen solemnemente, con la mirada fija en Maruboshi Kosuke. Danzou, sentado con los ojos cerrados, finalmente los abrió para mirar a Kosuke, el genin eterno de Konoha, pero respetado por muchos como un shinobi en busca de redención. Esto es más una petición que una misión, añadió Hiruzen. Es una petición del cuarto Hokage. Adelante, Non. Yakushi Non entró sosteniendo un bebé. Este es el niño huérfano del cuarto Hokage y su esposa. Le prometí a Minato que lo cuidaría, pero Ruth no es lugar para que un niño crezca. Me gustaría que lo acogieras como tu nieto y lo criaras como a un niño normal. Hiruzen hizo una pausa y miró al bebé en los brazos de Non. Si eres tú, creo que Minato estará tranquilo. Si surge algún problema, me encargaré personalmente. Kosuke aceptó al bebé con los brazos rígidos. No esperaba esta misión. Había pasado su vida en penitencia, espiando sus errores de juventud. Ahora, en su vejez, se encontraba con un hijo. Pero cuando vio la sonrisa del bebé, un extraño sentimiento de responsabilidad se apoderó de su corazón. Sí, señor Danzou, cuidaré bien del huérfano del cuarto. Al escuchar su promesa, Danzou exhaló aliviado. Hiruzen, si interfieres con este niño de alguna manera, guiaré a Ruth para que corte todos los lazos con Konoha. Jiraiya puede ser testigo de esto. Las palabras monótonas y lentas de Danzou pusieron a todos tensos. Era una clara declaración de su postura. A cambio, Ruth se retirará de los departamentos administrativos de Konoha y limitará su función a la recopilación de información, como antes. A Ruth le había llevado años salir a la luz, pero solo unos pocos días volver a sumergirse en la oscuridad. Muchos agentes estacionados fuera del pueblo fueron llamados de regreso y aquellos con roles públicos desaparecieron en las sombras. Hiruzen Serutoubi suspiró aliviado. Ruth y Danzou le habían pesado mucho en los últimos meses. Ahora, todo estaba resuelto. Danzou y Ruth fueron cada vez menos mencionados en las reuniones de la Torre Hokage, casi como si fueran un tema tabú. Pronto los rumores se extendieron por el pueblo. Danzou, el líder de Ruth, había muerto. Después de todo, muchos shinobi habían visto a Danzou gravemente herido esa noche. Chapter 107. Kumogakure pasaron rápidamente 2 años y el mundo shinobi permaneció relativamente pacífico. El único acontecimiento importante fue que, hace 6 meses, el Raki, con el apoyo del daimyo del País del Rayo, aniquiló por completo al Consejo de Ancianos de Kumogakure. Esto marcó la restauración total del sistema de una aldea por un calle en Kumogakure. Sin embargo, los años de luchas internas habían dejado al pueblo gravemente debilitado. Kumogakure, construida sobre acantilados escarpados y rodeada de imponentes montañas, parecía tan grandiosa e imponente como siempre. Habiendo recuperado el control, se levantó bruscamente mientras leía el informe de inteligencia entregado por sus subordinados. Maldita sea Konoha. Sabía que estaban detrás de esto. Si no, esos viejos tontos no se habrían atrevido. A pesar de todo, el temperamento del Raki no se había suavizado con los años. Ya había sufrido bastante humillación, a pesar de su abrumadora fuerza, había sido impotente ante el Consejo de Ancianos. El poder del pueblo, lo habían llamado con suficiencia. Envía la orden, ninguna caravana del País del Fuego debe entrar al País del Rayo. Raikage-sama, el daimyo no aceptará eso, le recordó su secretario con cautela. Volvió a sentarse lentamente, aunque la ira en su rostro no disminuyó. Aunque el Consejo de Ancianos había sido eliminado, los problemas que dejó atrás seguían sin resolverse. Muchas de las políticas que habían implementado habían mejorado significativamente la vida de los Oldinos. Sin embargo, gran parte de la financiación para dichas políticas provenía de acuerdos similares al de Konoha. Ahora que había usado la autoridad del daimyo para derrocarlos, este había recuperado el control de las rutas comerciales y las ciudades que operaban en secreto. Al agotarse los recursos financieros de la aldea, las políticas de bienestar social se desecharon, lo que provocó un descontento generalizado. Había considerado adoptar estrategias similares, pero el daimyo, después de presenciar las luchas internas de Konoha, se había vuelto paranoico.
Cualquier indicio de disturbios en Kumogakure provocó que el daimyo redujera drásticamente su financiación y bloqueara las rutas comerciales alrededor de la aldea. Este control absoluto obligó a acceder. No le quedó más remedio que buscar otras maneras de aliviar las tensiones internas de la aldea. Mientras tanto, un enviado de Kumogakure se dirigía a Konoha para firmar un tratado de paz. La noticia del enviado corrió como la pólvora por las calles de Konoha, acompañada de elogios a los esfuerzos del tercer Hokage por promover la paz. Sin embargo, los principales clanes de Konoha lo vieron todo con desdén. La vida no había cambiado mucho para los Oldinos, pero los clanes claramente sintieron el declive de Konoha, ya sea en las relaciones exteriores o en la fortaleza económica. Sí, rechazar. El otrora venerado Departamento de Supervisión, aclamado como un faro de justicia durante la época del cuarto Hokage, había caído en la irrelevancia. Creado originalmente para supervisar a la nobleza, el departamento ahora estaba bajo su yugo. Cuando surgieron conflictos, la actitud conciliadora del tercer Hokage desilusionó a muchos shinobi del departamento. Aquellos con alguna conexión se transfirieron, dejando al departamento en un cascarón vacío. Con la pérdida de autoridad de las oficinas de supervisión y los escuadrones de ejecución, el control de Konoha sobre el país del fuego se debilitó. El otrora próspero pueblo de Shirekage, centro económico de Konoha, se encontraba ahora bajo un bloqueo comercial y una presión constante. Durante los últimos 2 años, Konoha se había retirado constantemente bajo el control del país del fuego. A pesar de todo esto, los líderes de Konoha dieron gran importancia al enviado de Kumogakure. El tercer Hokage, acompañado por los ancianos de la aldea, Uchiha Fugaku, Yuga Hiashi y otros líderes de clan, recibió personalmente a la delegación en la Torre Hokage para las negociaciones de paz. Las conversaciones transcurrieron sin contratiempos, y ambas partes expresaron su deseo de paz y lamentaron la pérdida de los shinobi de ambas aldeas. El tercer Hokage firmó el acuerdo de alto el fuego y el pacto de no agresión, marcando oficialmente el fin de su conflicto de una década y el inicio de una nueva era de paz. Las calles de Konoha estallaron en celebraciones por la paz duramente lograda. Tarde en la noche, en la mansión del clan Yuga, hermano, ¿qué pasa?, preguntó Yuga Hisashi, mirando a Hiashi, quien había estado sentado en su habitación desde que terminó la reunión del día. Desde que falleció el cuarto, los problemas de Konoha han empeorado. El tercero ya no puede mantener unida a la aldea. Me preocupa el clan Yuga. La reunión aún estaba fresca en la mente de Hiashi. Cuando cayó tan bajo Konoha, toda la cúpula directiva había acudido para recibir a un simple enviado. La actitud de la delegación, antes respetuosa, se había vuelto gradualmente arrogante. El cambio inquietó profundamente a Hiashi. El tercero no se está haciendo más joven, y antes de que pudiera terminar, los hermanos intercambiaron una mirada, se pusieron de pie de un salto y salieron corriendo. Desde la Esati, vieron una figura sombría que huía. Hinata. Los agudos ojos de Hiashi vieron a su hija en los brazos del intruso. Cargó hacia adelante, con las venas abultándose alrededor de su Byukugen. 8 trigramas, palma del aire. El chakra brotó de su tenketsu, golpeando el corazón del enemigo con precisión milimétrica. Hisashi, que llegó momentos después, examinó el cadáver antes de volverse hacia su hermano, que estaba acunando a su hija. Tenemos un problema serio, dijo con tristeza. Chapter 108. Reprimand. Sala de conferencias de la Torre Hokage. En comparación con el ambiente relativamente amistoso de ayer, la reunión de hoy estuvo cargada de tensión. ¿Qué más puedo decir? Kumogakure vino con malas intenciones, y ahora tienen la audacia de exigir responsabilidades. Déjenme liderar el clan Uchiha. Uchiha Fugaku fue el primero en romper el silencio opresivo, levantándose con una expresión oscura. Fugaku, esta es una reunión formal. El Hokage aún no ha hablado. ¿Pretendes destruir la paz entre Konoha y Kumogakure?, lo reprendió Koharu Tatane con dureza, con un tono cargado de irritación. Fugaku la miró con frialdad, pero volvió a sentarse sin decir otra palabra. Los demás presentes no se sorprendieron. Durante los últimos 2 años, Fugaku se había enfrentado frecuentemente con los 2 ancianos, pero ninguno de los 2 bandos logró imponerse. Los logros de Fugaku durante la era del cuarto Hokage, combinados con la considerable fuerza del clan Uchiha, hicieron que fuera difícil para el tercer Hokage actuar precipitadamente, a pesar de los continuos esfuerzos por reprimirlos. La última gran victoria que los ancianos de la aldea obtuvieron contra los Uchiha fue obligarlos a retirarse después del incidente del 9 colas. ¿Y así cómo crees que deberíamos abordar este asunto? La expresión del tercer Hokage se complicó al plantear la pregunta. Nos someteremos a su juicio, señor Hokage, respondió Hiashi Yuga. El silencio volvió a invadir la sala. Tras una larga pausa, el tercer Hokage finalmente habló, con la voz teñida de arrepentimiento. Esta vez debo pedirle al clan Yuga que soporte la carga. Los jefes de los principales clanes de Konoha fruncieron el ceño. El clan Yuga era una fuerza importante en Konoha, y ahora se esperaba que se tragaran la humillación del secuestro de su heredera. No hace mucho, Konoha era un verdadero líder en el mundo shinobi. ¿Cómo se habían deteriorado las cosas bajo el liderazgo del tercero? Pero lo que dijo el tercer Hokage a continuación sorprendió aún más a todos. Esta paz es frágil y se logró con mucho esfuerzo. Konoha acaba de emerger de la devastación del 9 colas. No podemos permitirnos otra guerra. En cuanto a las exigencias de responsabilidad de Kumogakure, debo pedirle a Hisashi que asuma esta responsabilidad.
La decisión se tomó tras la consulta del tercer Hokage con los ancianos de la aldea. Las condiciones de Kumogakure eran sencillas: entregar la cabeza del clan Yuga como pago por la vida de su líder. La reunión cayó en otro silencio incómodo. Serutoubi Hiruzen finalmente lo rompió con una declaración solemne: todo lo que hago es por el bien de Konoha. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe y Pakura empujó a Danzou hacia la habitación. Danzou, señor Danzou, si no me equivoco, sigo siendo un anciano de Konoha. Tengo derecho a ser parte de esta reunión, dijo Danzou, con su voz frágil pero autoritaria que no dejaba lugar a discusión. Danzou, ya tomamos una decisión. No te encuentras bien. Deberías descansar, intentó disuadirlo Omura Mitokado. Todos podían ver el estado de Danzou. Su aura era la de alguien a punto de morir. Ya escuché toda la situación, y escuché la decisión de Serutoubi desde afuera. No estoy de acuerdo con esta resolución. La única y penetrante mirada de Danzou recorrió la sala, desafiando a cualquiera a cruzar la mirada. Nadie pudo. Si alguien debe ser sacrificado por la paz de Konoha, entonces esa persona debería ser el Hokage. La sala de conferencias quedó sumida en un silencio atónito. Omura se levantó, con el rostro ensombrecido por la ira. Danzou, no entiendes la circunstancia. Cállate, Omura. Esto no es una negociación, y aún tenemos asuntos pendientes con respecto a las exigencias del Daimyo del Fuego. Danzou, tú, Omura lo señaló, demasiado indignado para hablar. De repente, una figura apareció en la puerta. El olor a sangre fresca lo impregnaba mientras se arrodillaba respetuosamente. Mi señor, las fuerzas de Kumogakure han sido derrotadas. Danzou, tú. El rostro del tercer Hokage se ensombreció aún más. Danzou lo había debilitado, primero con palabras, y ahora con acciones. La opresiva presión del chakra de Hiruzen se extendió por toda la sala, provocando un escalofrío en todos. Su mirada fulminante impidió que Danzou siguiera hablando. Comprometerse es como alimentar a un Kekedrilou con la esperanza de que te coma al último. Lo que estás haciendo, Serutoubi, es destruir Konoha, declaró Danzou con frialdad. Yo me encargaré de Kumogakure. Pakura, vámonos. Pakura empujó a Danzou fuera de la habitación, dejando atrás una multitud atónita y silenciosa. En lo profundo de la sede de Ruth, la presión espiritual de Danzou irradiaba continuamente, un efecto secundario del deterioro de su cuerpo. Si el Raki quiere actuar, lo controlaremos. Itachi, maneja la situación en el país del rayo. Sí, mi señor. Después de que Itachi se fue, Pakura llevó a Danzou a una cámara oculta. La habitación estaba llena de todo lo necesario para una técnica prohibida. En el centro, un enorme cilindro de vidrio sostenía el cuerpo de un joven de entre 17 y 18 años, flotando suavemente en el líquido de su interior. En cuanto entraron, la puerta de piedra se cerró tras ellos, sellando la habitación con complejas inscripciones rúnicas. Este era el lugar más seguro de toda raíz. Mi señor, todo está listo. Podemos empezar. Chapter 109. Reincarnation. El clon fue colocado junto a Dance. Si la reencarnación falla, procedamos con el plan. Dance abrió lentamente los ojos, hablando con calma. Señor, un dejo de confusión impregnaba la voz. Todos los preparativos se habían completado. Con rápidos sellos manuales, el alma de Dance comenzó a irradiar hacia afuera, conectándose con el clon cercano. Era difícil calcular cuánto tiempo había pasado. Danzou se encontró en un espacio vasto y oscuro. Podía ver su propia mano al extenderla. Con un simple pensamiento, su piel se tensó y todo su cuerpo volvió a un estado más joven. ¿Es esta mi forma de alma? El espacio circundante comenzó a cambiar. A partir de Danzou, suaves tonos azul pálido y rosa se extendieron hacia afuera. Un único punto de luz emergió de la oscuridad, creciendo y devorando el vacío poco a poco, como tinta que se extiende en todas direcciones. Con cada espacio lleno, una sensación de comodidad se extendió por el alma de Dance, como si encontrara su verdadero hogar. Entonces, mi alma está ocupando la conciencia del clon. Como el clon no tenía alma ni conciencia, antes debía de haber sido un vacío hueco y oscuro. La emoción llenó a Dance ante la novedad de su primera reencarnación. A medida que los colores de su alma se apoderaban de su conciencia, el espacio se iluminaba. Se sentía más a gusto con cada instante que pasaba. Es, sorprendentemente hermoso. Sabía que era una persona íntegra, no como el espacio del alma de Orochimaru, lleno de grotescos trozos de carne. Una vez que sature completamente este espacio, este cuerpo será completamente mío. Ahora solo queda esperar. El tiempo perdió su significado. Pudo haber sido un instante, o una eternidad. Justo cuando Dance estaba a punto de pintar el último trozo de cielo, una oulide de energía desconocida le envió un escalofrío por la columna. Desde la sección sin pintar de arriba, emergió un ojo enorme, mirando el alma de Dance con una intensidad inquebrantable, como un gato doméstico observando a su presa. El ojo, enorme y ondulado con círculos concéntricos, parecía incrustado en el cielo mismo, deteniendo el avance de Dance. Los muertos no deberían permanecer en el mundo Shinobi. Una voz profunda resonó desde lo más profundo del alma de Dance, seguida de un tremendo tirón. Dance sintió que lo arrastraban a la fuerza fuera del espacio de conciencia. Su alma se congeló, atrapada en un agarre asfixiante. Cuanto más alto ascendía su alma, más grande era el ojo gigante que aparecía ante él. En medio del caos, una pequeña parte de su mente racional permaneció clara. Si mi alma abandona este espacio, el Yatsu de reencarnación fallará. Podría terminar en la tierra pura, o peor aún, perdido para siempre. Al diablo contigo.
sabio de los 6 caminos. Quiero recuperar mi juventud. Gyatso, Tenzin. Una violenta ulide de energía del alma se estrelló contra el ojo del Rinnegan. El enorme ojo se fracturó como si fuera vidrio y las grietas se extendieron hasta que se hizo añicos con un fuerte chasquido. Con la obstrucción desaparecida, el alma de Dan selló rápidamente la brecha final en el espacio de la conciencia. Solo cuando la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar, el sentimiento siniestro en el alma de Dan se disipó. Mientras tanto, en un espacio desconocido, el sabio de los 6 caminos abrió los ojos. ¿Se escapó un alma? Alguien en el mundo Shinobi rompió mis restricciones. Los ojos del sabio se cerraron nuevamente y todo quedó en silencio una vez más. La capital de la Tierra del Rayo bullía de vida. Entre las grandes naciones, ocupaba el segundo lugar en prosperidad, solo superada por la Tierra del Fuego. Al caer la noche, 5 invitados no invitados se infiltraron sigilosamente en el palacio del daimyo. ¿Quién anda ahí? Intrusos. Un grito estridente rompió el silencio de la noche. Nos han descubierto. Muévanse. Estilo relámpago, Gyatso del trueno caído. Estilo relámpago, ulide de tierra. Estilo relámpago, Gyatso del trueno caído. Múltiples rayos iluminaron el cielo y cayeron sobre el palacio donde residía el daimyo. Clan, 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 intrusos. El caos estalló en el palacio. Los guardias comenzaron a converger desde todas las direcciones. Prepárense para abrirse paso, ordenó uno de los atacantes, mientras relámpagos brillaban en su cuerpo mientras cargaban hacia los soldados y shinobi que los rodeaban. Al amanecer, el palacio del daimyo estaba en ruinas y el humo se elevaba tras la feroz batalla. Maldito Raki, ¿cómo se atreve? El daimyo aún se recuperaba del terror de la noche anterior. Aunque usaron el estilo relámpago, puede que no haya sido Kumogakure. El ministro principal intentó ofrecer un consejo. Fue interrumpido rápidamente. Aunque no fuera Kumogakure, son responsables de proteger el país del rayo. Todos esos fondos que les damos cada año, desperdiciados. Corten el apoyo financiero a Kumogakure y celen sus rutas comerciales. Aunque el daimyo había sobrevivido a la noche ileso, el miedo seguía siendo demasiado real. Pero, mi señor, no hables más. Haz lo que te digo. Chapter 110 The Whip of the Land of Lightning. Las consecuencias de la interrupción de la reunión del Consejo de Konoha por parte de Danzō conmocionaron a los líderes de la aldea. El tercer Hokage y los 2 ancianos vieron su autoridad entre los clanes disminuir significativamente. Poco después, alguien filtró detalles de la reunión a toda la aldea. La filtración tuvo un impacto masivo entre las filas ninja. Muchos shinobi acudieron a la oficina del Hokage, comprometiendo sus vidas a la protección de Konoha, pero negándose a soportar tal deshonra. Inicialmente, el tercer Hokage y los ancianos intentaron calmar a las masas. Sin embargo, la situación se descontroló cuando Yuga Hiashi, como víctima del suceso, declaró públicamente, la rama familiar Yuga puede morir para proteger la casa principal, pero no seremos sacrificados de esta manera. Si alguien debe morir por la paz de Konoha, esa persona debería ser el Hokage. Este sentimiento se extendió rápidamente por todo Konoha, evocando recuerdos del cuarto Hokage, Minato Unamikaze. La protesta se intensificaba día a día, e incluso el tercer Hokage se vio incapaz de controlar la situación. El descontento de civiles y ninjas se hizo más evidente, y muchos compararon abiertamente al tercer Hokage con el cuarto Hokage y con Danzō. En medio de este tumulto, llegaron noticias de la Tierra del Rayo. El daimyo del país del Rayo había sellado las rutas comerciales de Kumogakure y cortado el apoyo financiero, colocando efectivamente a la aldea bajo un bloqueo total y una sanción económica. En 2 meses, Kumogakure se sumió en el caos, al borde del colapso. Durante este tiempo, se produjeron 3 intentos de asesinato contra el Raki. La escasez de alimentos asoló la aldea, y los salarios y estipendios de los ninjas ya no se podían pagar. Los puestos de avanzada de Kumogakure en el país del Rayo también fueron atacados por desconocidos, lo que causó numerosas bajas. Muchos ninjas de Kumogakure, al no recibir ayuda de su aldea, decidieron abandonar sus puestos y huir. El caos empeoró cuando algunos clanes shinobi menores comenzaron a desertar y un gran número de civiles huyeron de la aldea, atrayendo la atención de todo el mundo shinobi hacia la difícil situación de Kumogakure. Aunque las sanciones duraron solo 2 meses, demostraron hasta qué punto un daimyo podía disciplinar a una aldea shinobi. El Raki estaba ahora lejos de poder librar una guerra. Simplemente mantener su posición como Raki se había convertido en un desafío. Los altos mandos de Konoha sabían perfectamente que Danzō había prometido resolver este asunto. Si bien admiraban su previsión, también sentían un temor persistente por el destino del país del Rayo. Dentro de la oficina del Hokage, el tercer Hokage fumaba su pipa en silencio, sin revelar ninguna emoción. ¿Qué pasa, Sorutoubi? ¿Por qué nos convocaste? Los 2 ancianos, Kwaru y Omura, entraron e inmediatamente sintieron la atmósfera tensa. Kwaru siempre ha supervisado la ciudad de Shirekage. ¿Por qué sus ingresos el mes pasado bajaron a solo 600 millones de daiyos? Eso es menos de 1/3 de lo que era hace 2 años. Como centro financiero de Konoha, el pueblo de Shirekage fue confiado a Kwaru tras la toma de posesión del tercer Hokage. Incluso cuando el daimyo del fuego sugirió nombrar funcionarios nobles en el pueblo, el tercer Hokage se negó cortésmente. Después de todo, con las crecientes necesidades de Konoha,
El dinero era esencial y no podía permitir que estas ganancias se dividieran. No estoy segura. Todo ha funcionado como siempre, respondió Koharu, visiblemente preocupada. El tercer Hokage suspiró. Omura, si el daimyo del fuego cortara la financiación de Konoha y bloqueara nuestras rutas comerciales, ¿cuánto tiempo podríamos resistir? Eso no pasará. Siempre hemos sido leales al daimyo, respondió Omura con expresión inquieta. Vuelve por ahora, dijo el tercero tras dar una larga calada a su pipa. Sus ojos reflejaron brevemente decepción. Al marcharse, la oficina del Hokage se llenó de una densa nube de humo. Las acciones del país del rayo habían revelado una posible crisis en Konoha. La noche anterior, el tercero había hecho los cálculos. Si el daimyo del fuego realmente imitaba las acciones del país del rayo, Konoha podría durar 6 meses, quizás menos. Pero si el cuarto Hokage todavía estuviera vivo, estos pensamientos rondaban sin cesar en la mente de Sarutobi Hiruzen, dejándolo agitado. Incluso sintió un fuerte deseo de confiar en su viejo amigo, Danzo. Incapaz de reprimir el impulso, abrió el último cajón de su escritorio. Dentro había varios documentos dejados por el cuarto Hokage. Mientras tanto, en su Nagakure, lleno de tormentes de arena, como era de esperar, el Raki es solo un tonto con cerebro musculoso, comentó Rasa con una mueca de desprecio mientras hojeaba el informe entregado por Baki. En aquel entonces, cuando el tercer Raki se había burlado arrogantemente de su Nagakure a las afueras de sus puertas, nadie en la aldea se había atrevido a detenerlo. ¡Qué triunfante había sido! Ahora bien, el hijo de ese mismo hombre era poco más que un lacayo del daimyo. Tienes mucha previsión, señor que se caga. Si no fuera por ti, su Nagakure probablemente estaría peor que Kumogakure ahora mismo, dijo Baki, medio serio, medio halagador. Durante años, su Nagakure había sido la más pobre de las aldeas shinobi de las grandes naciones, recurriendo a cualquier medio necesario para conseguir fondos. Pero aún así, la mayor parte de las finanzas de la aldea todavía dependían del apoyo del daimyo del viento. Eso fue hasta que Rasa asumió el cargo. En los últimos años, mediante medios tanto abiertos como encubiertos, controlando puestos de control, oasis y rutas comerciales, había impulsado significativamente la economía de su Nagakure. Aunque todavía no estaba a la altura de la prosperidad que Konoha disfrutó bajo el cuarto Hokage, fue suficiente para generar una mejora económica significativa. Más importante aún, el marco para una economía estable estaba tomando forma gradualmente, acercándose a los estándares que Konoha había alcanzado bajo el cuarto Hokage. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universal Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.